Son las 7:38. Damos la bienvenida a la candidata a la vicepresidencia de la República, Erika Paredes. Ella es cuencana, es licenciada en Comercio Exterior, vive actualmente en la capital de la República y fue escogida para integrar el binomio con Otto Sonnenholzner de la coalición apoyada por Avanza, Suma, Izquierda Democrática. Le damos la bienvenida, licenciada Paredes. Quisiéramos iniciar conociendo cómo se dio la coyuntura, cómo, siendo usted una persona que no había sido visible, por lo menos en la política ecuatoriana, ha llegado a este punto culminante cuando estamos a puertas de unas elecciones muy aceleradas con este proceso que se ha dado tras la muerte cruzada y que tiene, entre muchas particularidades, el que por primera vez se integren los binomios obligadamente con paridad de género. Buen día, Gustavo, y buenos días, Roxana. Gustavo, un gusto estar aquí. La verdad, empezar con medios cuencanos para mí es un honor. También volverte a ver, recuerdo todas mis vivencias del Colegio La Asunción, donde yo estudié, así que me da mucho gusto volverte a ver en este espacio. Mira, sobre la primera pregunta, yo estoy haciendo esto realmente por una vocación de servicio. Yo soy una servidora pública, Gustavo. Yo me he formado durante los últimos años, tanto en Cuenca, en mi colegio La Asunción, luego en la Universidad de la SUAY, en estudios internacionales, y de ahí empecé una carrera completa en el servicio público, tanto en Naciones Unidas en Ecuador, sirviendo en el Yasuní TT, en las negociaciones internacionales con Ivonne Baki, y de ahí he hecho una carrera internacional en cómo hacemos una gestión pública más equitativa y más transparente a nivel internacional. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales Otto y yo nos hemos presentado aquí, porque queremos poner al servicio de los cuencanos, de los niños, de nuestras madres, propuestas reales, más allá de la política, más allá de lo que ya pasó, de este partidismo, de estas divisiones, cómo estas jóvenes frescos, con capacidad de conocimiento del Estado, pero con una motivación real de cómo logramos resultados de soluciones, nos sumamos aquí. Sabemos que es un proceso corto, pero estamos cansados realmente de que la gente buena como nosotros haya pedido este espacio en la política, que hayamos dejado este vacío para que el país esté como esté. Entonces, para nosotros es un gran reto, es salir del área en la que estábamos trabajando para servir al país. Erika, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Quizás un punto que quisiera yo abordar con usted. Entendemos que usted fue parte del proyecto de integración o de la construcción de este proyecto de integración UNASUR, que además ha sido motivo de una polarización política y no solo en Ecuador, sino en América Latina. Ahora, recordemos, con el retorno de Pavel Muñoz a la alcaldía de Quito, se habló de colocar esta figura del expresidente argentino y esto como una convocatoria para retomar precisamente este proyecto de integración latinoamericana. Nos gustaría conocer ya ahora en el año 2003 y luego de este camino recorrido y lo que ha pasado con UNASUR, ¿cuál es su posición al respecto? Mira, para mí algo que es fundamental es la unión, porque si uno no tiene esa capacidad de generar alianzas, de crear un trabajo conjunto, no se puede lograr. Es un poco lo que queremos hacer en el Ecuador, o sea, queremos salir de este partidismo que hay, de estas pugnas, de que si eres de izquierda o de derecha se implementas o no, queremos trabajar en unión, en la integración. Eso es algo que yo he trabajado toda la vida, por eso es que trabajo en Naciones Unidas. En Naciones Unidas nosotros lo que buscamos es esa cooperación entre países, esa cooperación entre hermandades. Y en el caso de UNASUR, este fue un trabajo de investigación. Yo investigué esto cuando estaba en mi universidad en Suiza, porque funciona como la Unión Europea. Hay bloques que mantienen una unidad para tener resultados y hay otros bloques que funcionan a menor velocidad. Entonces, yo
creo en la integración, pero esa realmente la queremos aplicar al país actualmente. O sea, ¿cómo hacemos que los diferentes grupos políticos, que las diferentes ideologías, que las diferentes provincias, que jóvenes de 18 años, todos nuestros centennial empiecen a trabajar con los millennial, pero que también trabajen con nuestros padres? ¿Cómo logramos esa integración para lograr un país y que los jóvenes también sigan creyendo? Rosana, yo estoy un poco preocupada todos estos días que estoy hablando con mucha gente a lo largo de aquí. Veo que la ambición de nuestros jóvenes es migrar, es irse del país, ven oportunidades afuera. Entonces yo veo en la integración, que es lo que tú me mencionas, esa oportunidad de que los ecuatorianos nos volvamos a unir y a trabajar por causas reales, no por una política. Ya que ingresamos en este tema, bien vale la pena despejar algo. ¿Qué es lo que cree usted, Erika, con respecto a UNASUR actualmente? Recordemos que recientemente, me parece que no es más de 2 semanas, hubo un cónclave de presidentes de Latinoamérica en Brasil, y allí Lula da Silva impulsó los acuerdos regionales, intentó trabajar en la agenda UNASUR para tratar de revitalizarle, pero hubo un fuerte rechazo y una pugna incluso de carácter diplomático en la cual triunfó el otro lado, la versión de Uruguay, que realmente desestimaba a UNASUR debido fundamentalmente al tinte político que adquirió UNASUR, volviéndose prácticamente un anexo de lo que fueron las iniciativas del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo ve usted al momento el futuro de UNASUR? Mira, yo soy una mujer multilateralista en el sentido de que he trabajado en Naciones Unidas y en la parte de integración. En el caso de la UNASUR, son procesos que tienen que seguir sus cursos. O sea, ahí como Ecuador y en el rol que queremos ejercer desde la vicepresidencia y la presidencia, no podemos tener aún una posición. Depende de los países que quieran hacer, de las coaliciones que se quieran armar. Lo más importante en la integración, Gustavo, es qué cosas podemos aprender de otros países. Por ejemplo, de Perú, qué buenas prácticas en la agricultura está teniendo ahora Perú. Perú está volviéndose de los más grandes exportadores de espárragos a nivel global. Entonces, ¿cómo esas prácticas de agricultura? O Chile que tiene grandes exportaciones de vino, que está ampliando su energía y ahora tiene energías vinculadas con el hidrógeno. Para mí lo que se rescata de esa integración es cómo aprendemos y traemos de esos países temas que podamos replicar en el Ecuador, cómo creamos alianzas comerciales para que nuestros productos tengan mayor salida fuera del país. Es desde esa perspectiva que los vemos, pero las construcciones regionales e internacionales toman su tiempo y dependen del curso que decidan los líderes de cada uno de los países, Gustavo. Yo en mi carrera, en mi formación desde mis orígenes, he trabajado mucho en eso. Yo tengo unos orígenes de mucho trabajo, Gustavo, de Cuenca con mis padres, así que es ahí donde veo esta parte. Ahora, este proyecto de UNASUR generaba polémica porque además, me refiero a la situación actual, a esta contemporánea que se está viviendo con estas iniciativas de Lula da Silva, porque incluye dentro de ese proyecto la posibilidad de generar una moneda latinoamericana. Es decir, tenemos nosotros el reflejo de Europa con el euro, aquí con las connotaciones ya señalados, ese inicio de UNASUR en el auge del socialismo del siglo XXI le ha dado otra tónica, y aquí en Ecuador tenemos muchas lecciones sobre el manejo monetario. Sabemos qué es lo que sucedió con el sucre, qué ha pasado con el dólar, tan debatido en el ámbito político. Y a propósito, su candidato presidencial, su binomio Otto Sonnenhorstner, se ha mostrado a lo largo de todas sus declaraciones y su paso incluso por la vicepresidencia de la República como un sólido defensor de la dolarización. ¿Tienen compatibilidad ustedes en este tema? Totalmente. A nosotros lo que más nos interesa es dar estabilidad a los ecuatorianos, a los empresarios,
a esos pequeños negocios, pensar en un cambio de moneda sería pensar en cambiar todo el sistema económico, en desestabilizar nuestras exportaciones, nuestros pequeños sembríos de fresas, nuestros pequeños sembríos de papas. Un cambio de moneda puede generar una total desestabilización y eso es algo que no lo estamos considerando. Tú mencionas el caso del euro. El caso del euro es un proceso que en la Unión Europea tomó varias décadas en estructurarse, en diseñarse, en avanzar. Entonces, esos son procesos de largo plazo y lo que hoy necesitamos en Ecuador es mirar en cuáles son soluciones de corto plazo implementables que nos puedan devolver esas oportunidades para que nuestros jóvenes dejen de emigrar, para que nuestros padres tengan empresas exitosas. Entonces, va por ahí nuestra forma de trabajar, Gustavo, o sea, mantener condiciones y oportunidades para que haya más empleo, para que haya más economía activa. Ahora, Erika, en nuestra legislación, en la legislación ecuatoriana, el vicepresidente o la vicepresidenta no tiene funciones definidas. ¿Qué han dialogado ustedes con Otto Sonnenhösner precisamente para que sea usted la que asuma ciertas competencias? ¿Cuáles son las áreas sobre las cuales usted trabajará o cuáles serán las responsabilidades que tendrá usted por designación del primer mandatario? Muchas gracias. Parto de la primera cosa. Para que un equipo funcione tiene que existir una relación de confianza, una confianza basada en valores como los míos de la honestidad, del trabajo y de capacidad de ejecutar cosas. Es en ese sentido que con Otto nosotros hemos acordado, en este sentido, que es en donde yo soy mejor y puedo agregar resultados y soluciones al país. Uno de los temas es la gran experiencia que me ha dado Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción. Y no te hablo de esa lucha contra la corrupción romántica, de que vamos a perseguir a las personas, de que vamos a hacer eso, es de manera real. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, yo he trabajado en programas de educación, pero hay unos, por ejemplo, de compras de medicamentos, por darte un ejemplo. ¿Cómo reducir la corrupción en la compra de medicamentos? Nosotros en Centroamérica, en un programa de una compra de 450 millones, la compramos en 250 millones. Nos ahorramos 200 millones de dólares. Comprar el mismo medicamento, las mismas cantidades, a los mismos proveedores. Esos 200 millones eran dineros que lleva a la corrupción. Entonces, de una manera es compras públicas, cómo entregas esos medicamentos a los mejores costos y para que haya más dinero para los ecuatorianos. Entonces, voy a trabajar en compras públicas en las áreas más fuertes del Estado, en salud, en educación. Y el otro tema muy fuerte en el que voy a trabajar es sobre todo en la parte de financiamiento internacional vinculado a nuestra naturaleza, a nuestros recursos naturales. ¿Cómo hacemos que esos nuevos recursos que existen en mercado de carbono, en fondos para deforestación, puedan llegar al país, pero que lleguen esta vez sí a las provincias que más los necesitan, a las comunidades que más lo necesitan, porque eso fue mucho de lo que yo viví. Esas son de las dos áreas más fuertes que hemos acordado con Otto. Tenemos mucho trabajo, pero somos un gobierno de capacidades y de resultados. Entonces, desde ahí va nuestra división. No es que yo vaya embanderando un tema, sino es en que yo soy mejor, que pueda dar resultados rápidos al país. Bien, ¿qué piensa usted, Erika, sobre el tema de ideologías, la situación que se ha dado ahora? Tenemos un código de la democracia que obliga a que cualquier persona que quiera candidatizarse tenga que pertenecerse o tener el apoyo de un partido o movimiento político, y en esto estamos viendo una incompatibilidad muy clara que se ha dado entre candidatos, partidos que les auspicia, un enorme esfuerzo por tratar de encontrar engranajes y al momento, si nos ponemos a analizar binomio por binomio, encontramos enormes incompatibilidades. ¿Cómo está el tema de ustedes? Los principales partidos, movimientos que les apoyan son Avanza. En Avanza de inmediato nos viene la imagen de Ramiro González. En Suma
Suma está el ex alcalde de la capital de la República, Mauricio Rodas, está Izquierda Democrática, un partido que atraviesa evidentemente por una crisis de identidad actualmente, y por allí el día de ayer que dialogábamos con Pedro Pablo Duarte, uno de los entusiastas integrantes de esta alianza que apoya a Otto Sonnenholzner, nos hablaba también de apoyos de movimientos locales. Nos ha mencionado para la provincia de la Azuay que Adrián Castro estará presidiendo la lista de asambleístas por esta provincia. Adrián Castro tiene también un pasado político. En la última elección participó para la alcaldía de Cuenca, no tuvo éxito, pero estuvo cerca, estuvo entre quienes lograron las mejores votaciones, y Adrián Castro consolidó un movimiento ciudadano con características, diríamos, contemporáneas, con componentes juveniles, que fue este movimiento Xungo. También nos mencionó el día de ayer Pedro Pablo Duarte a Ruth Caldas. Ruth Caldas, si no me equivoco, viene de las filas de la Revolución Ciudadana, y posteriormente estuvo también participando en elecciones con el apoyo de Suma, con el apoyo de Construye, que se encuentra por otro lado apoyando a otro candidato a través de las listas 25. Cuéntenos cómo se da esta especie de licuadora en la cual partidos, movimientos, diferentes ideologías se juntan para tratar de sacar adelante un proyecto político que busca nada menos que el poder, y el poder en la función más importante, más allá de que se diga que la Asamblea es la principal función política del país. La presidencia de la República, indudablemente, y lo estamos viendo, es crucial. ¿Cómo se da esta situación y cómo con esta mezcla tan distinta de actores, de tendencias políticas, se puede lograr una agenda, una propuesta, un programa de gobierno? Muchas gracias. Voy por varios puntos. Uno, tú mencionas la parte del poder. Y la parte del poder yo creo que lo debemos ver, el poder para el bien, porque hay muchos candidatos, hay muchos políticos que anhelan a ser un diputado, a ser un asambleísta, a ser un presidente, un vicepresidente. Nosotros no tenemos ese anhelo de poder, de llegar a hacer esto y que me digan a mí, ay, vicepresidenta. No, yo no quiero que me digan vicepresidenta, yo quiero que me reconozcan como, Erika es la persona que está haciendo que las papas de la sierra estén llegando por nuestras carreteras a la costa. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Yo no soy militante política, no estoy para defender una ideología política, estoy cansada, es más, estoy harta de todas estas divisiones. O sea, el hecho que hayamos llegado a esta muerte cruzada ha hecho que yo, en este caso, tomemos una decisión de salir de nuestra zona de confort, de los trabajos en los que estábamos, para decir, bueno, cómo la gente buena, la gente capacitada, volvemos a esta arena política y empezamos a motivar, como uno dice, a liderar con el ejemplo, a decir cómo traemos estas nuevas ideologías acá. Y por ideologías, ¿qué te digo? No son ideologías, es cómo uno puede gobernar por resultados. Yo, Gustavo, la verdad es que quiero dejarlo del pasado en el pasado, porque ya no tenemos tiempo, los ecuatorianos estamos cansados, los ecuatorianos lo que queremos ver es oportunidades. Entonces, como nosotros queremos trabajar es en la construcción, tener a las mejores personas, estamos trabajando con los mejores equipos. ¿Y eso qué quiere decir? Hay funcionarios públicos que han trabajado por muchos años en el sector público, los cuales estamos empezando a sumar a nuestros equipos, porque lo que necesitamos es gente que ya conozca el sector público. Gustavo, tú sabes que el sector público tiene un proceso para que nosotros hagamos compras de cuadernos para una escuela. Esto requiere todo un proceso de muchos pasos, y solo un profesional que ya ha trabajado en el sector público puede hacer este tipo de cosas. Entonces nosotros no estamos por ideologías, sino por esa capacidad de dar un servicio público. Ahora, este tema de las ideologías es muy discutido hoy en día. Hablan mucho de que el sistema democrático actual, el
sistema democrático que se utiliza en los países occidentales está caduco, que requiere cambios, pero al mismo tiempo hay importantes visiones en el sentido de que las ideologías no pueden desaparecer, pues son tremendamente influyentes en el destino, en el camino que toma un país. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Colombia, los cambios que se han dado de un gobierno a otro con ideologías diferentes, o lo que está pasando en Chile. Chile ha entrado casi a un estado de confusión actualmente con lo que está pasando, pero lo que está en el fondo son las ideologías. Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, politólogo, autor de esa enciclopedia de la política, él señala y defiende, por ejemplo, el tema de las ideologías y ve que si las ideologías se dejan de lado, lo que se abre es una puerta hacia las iniciativas populistas. Mira, el tema de las ideologías es muy importante, o sea, uno no puede salir de la esencia, es como la cultura no puede desaparecer de nosotros, pero para mí lo más importante dentro de la ideología son qué son los valores que priman. Por ejemplo, lo que nosotros queremos es una igualdad de oportunidades para que tanto un estudiante que se graduó en Guayaquil, otro que se graduó en Zaruma y el otro que se graduó en Pastaza puedan acceder a las mismas oportunidades de educación. Entonces, entramos por una parte de cómo generamos oportunidades que sean iguales para todos, cómo podemos garantizar que los recursos lleguen de igual manera para Quito, pero que lleguen de igual manera para el Tena y que lleguen de igual manera para Loja. Entonces, eso es como una ideología de servicio se traduce en la implementación, porque el problema que yo tengo con las ideologías es que son grandes ideas y buenas ideas, pero si no hay servidores públicos que logremos aterrizar esa idea y decir, bueno, esto cómo se come, esto cómo se baja, esto se traduce en un programa de equipar a las escuelas con esto y esto y esto. Y eso es lo que yo quiero hacer, o sea, quiero tener acciones puntuales, porque al final nosotros somos lo que hacemos y eso es lo que yo voy a hacer y quiero hacer desde la vicepresidencia. Ahora, Erika, en las distintas publicaciones respecto de usted a propósito de este proceso electoral, hemos visto que se la califica como ambientalista. Usted se autocalifica como ambientalista y en este contexto sería importante conocer cuál es su posición respecto de la minería y de los temas ambientales, del extractivismo en general. De manera paralela a las elecciones del 20 de agosto, estaremos votando por dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní, además la consulta minera por el Chocó andino en la ciudad de Quito, una consulta muy similar a la que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Cuenca, en la que más del 80% de los cuencanos y las cuencanas nos pronunciamos en favor del agua y en decirle no a la minería. No obstante, hay una arremetida por parte del sector extractivo del mismo gobierno nacional respecto de lo que debería ser o no estos proyectos mineros, si deberían permanecer o no estos proyectos mineros aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. ¿Cuál es su posición respecto del extractivismo? Muchas gracias, Rosana. Quiero empezar por compartirte uno. Yo soy una ambientalista, soy una persona que ama la naturaleza. Por ejemplo, en Cuenca yo crecí y iba, no te voy a decir todos los fines de semana, pero iba muchos fines de semana al Cajas con mi familia, nos íbamos a acampar, nos íbamos a pescar. Y ahí realmente aprendí ese amor a ver a los pájaros que teníamos, a los colibríes. De ahí yo pasé por toda una trayectoria de que todas mis vacaciones iba a campamentos para escalar. Y ahí empezaba a ver el deshielo de nuestros volcanes, ver cómo el Chimborazo se está quedando sin hielo, ver cómo el Cotopaxi se está retrocediendo, empezar a ver cómo la desertificación está ganando espacios de nuestros campos y nuestras tierras están dejando de ser fértiles. Y ese camino me llevó a servir en el gobierno desde el Yasuní Tete. Y te digo, yo le puse todo mi corazón, todas mis capacidades en las negociaciones internacionales que hicimos con Ivonne para que no haya extracción dentro del parque, para que las comunidades indígenas que teníamos ahí, quichas, guaoranes, las comunidades no contactadas, tengan un parque preservado, porque el Yasuní
es uno de los lugares más mega biodiversos del mundo. Y hay veces que los ecuatorianos, las ecuatorianas, no valoramos eso. O sea, que sea el Ecuador uno de los países más mega biodiversos del mundo, quiere decir que, por ejemplo, yo la última vez que estuve en el Yasuní, en 2 días vi 8 tipos de monos. ¿Tú sabes en qué lugar del mundo uno puede ver eso? Es muy complicado llegar a ver eso. Ver cómo están las fuentes hídricas, ver a los delfines rosados del Yasuní es un lugar maravilloso. Entonces, en ese sentido es mi compromiso con la protección, mi compromiso en cómo conservamos la naturaleza, pero yo quiero ya traer aquí una nueva visión de futuro, porque el tema de cambio climático hoy es un tema de agenda no del Ecuador, es un tema de agenda mundial. Y en esa agenda mundial hay muchos recursos internacionales para financiación, pero hay muchos recursos en innovación, en tecnología, para ver cómo aprovechamos la biodiversidad. Entonces yo lo que quiero es traer esta innovación y empezarla a aplicar para conservar nuestros recursos en el país. Es desde ahí como yo miro este tema. Respecto de la explotación minera, de los proyectos mineros, en más de una ocasión hemos escuchado los últimos gobiernos, incluso el gobierno en el cual Otto Sonnenhösner fue parte, de que la minería vendría a reemplazar en su momento al petróleo, y que es fundamental para la economía, cuando hay sectores como Cuenca en sí mismo que han expresado ya su rechazo respecto de estos proyectos y de estos procesos que se estarían instalando de manera agresiva en distintos puntos del país. Mira, lo que mencionas es muy importante, tanto la minería como el petróleo, o sea, sobre todo el petróleo. El petróleo es un recurso que se nos va a acabar de poco, y si nuestra economía sigue dependiendo del petróleo, tenemos grandes riesgos si queremos una sostenibilidad. O sea, si los ecuatorianos queremos seguir teniendo acceso a universidades públicas en el futuro, tenemos que pensar en una nueva economía verde, en una nueva economía basado en recursos naturales, basado en biodiversidad, basado, por ejemplo, en infraestructuras resilientes. O sea, si no pensamos en infraestructuras, por ejemplo, resilientes, ¿por qué te digo? Porque ahora se nos vienen fenómenos, desastres y demás, y es ahí en donde nosotros tenemos que pensar en cuáles son esos servicios que da la naturaleza, porque ese es un plus, un valor agregado que tiene el Ecuador. Entonces, hay que pensar en nuevas formas de economía dentro del país que nos permitan cuidar nuestros recursos naturales y tener ingresos, porque una cosa es solo cuidar la naturaleza, pero si cuidamos la naturaleza y a la par no hay ingresos para esas personas que están protegiendo los bosques, no hay ingresos. Por ejemplo, yo trabajé mucho con las mujeres guaraníes cuando teníamos el Yasuní, y claro que queríamos proteger los bosques, claro que queríamos proteger las biodiversidades, pero ¿de qué comían las mujeres guaraníes si solo uno protege el bosque? Uno tiene que proteger la selva, pero a la par crear programas de desarrollo económico que den esas oportunidades. Entonces, es desde ahí como nosotros debemos ver este modelo económico, un modelo económico verde, sostenible, pero con ingresos reales para las personas que más lo necesitan. Quisiera, Erika, compartir aquí un pedazo muy pequeñito de un importante programa de opinión que transmite esta emisora semana a semana, que lo produce Jorge Ortiz, periodista polémico, sí, con sus facetas, que tiene una clarísima posición de rechazo contra lo que fue el socialismo del siglo XXI, y no ha perdido esa visión en el trabajo periodístico que hace, pero un hombre de enorme valor. Él tiene el programa Decisiones cada fin de semana, y vamos a analizar este pedacito en el cual participa Guillermo Celi, que es parte de esta coalición que impulsa la candidatura de Otto Sonnenhösner. Escuchemos lo que señalan con respecto a este tema de la minería. Ecuatorianos sentarnos y decirnos, a ver, ¿cómo y dónde hacemos minería y petróleo responsable? No es fácil, pero deberíamos poder los ecuatorianos juntarnos para hacerlo, ¿no? Porque es un infantilismo. Pero es más fácil para un político decir no a la minería, no a la fundamentación, defensa de la vida y listo. Claro, pero sí a la minería ilegal, en cambio, ¿no? Entonces, claro, eso sí es grave. Mira, Jorge y Pablo, mira lo importante es saber, tenemos 400.000 millones de dólares en cobre y 150.000 millones de dólares en oro en reservas. Hay que explotarlos de manera clara, de manera transparente, de manera legal, por supuesto que sí, pero no podemos morir de sed frente a la fuente. Ese infantilismo no va con nosotros. Bien, allí está.
Guillermo Celi, pensamos que es uno de los pilares de esta candidatura de Otto Sonnenholzer. Muy directamente piensa que debe explotarse la minería, que tiene que convertirse en una fuente importante del país. Asumen en ese diálogo la trillada teoría del mendigo sentado en la mina de oro y que debe dejarse Ecuador de eufemismos e incentivar la minería a gran escala. Eso significa realmente un pensamiento amenazante hacia lo que se piensa aquí en la ciudad de Cuenca, lo que se ha estado combatiendo durante el gobierno de Lenín Moreno, durante el gobierno de Guillermo Lasso, esas amenazas a las fuentes de agua. ¿Qué va a hacer Otto Sonnenholzer? ¿Qué va a hacer usted, Erika, con respecto al tema minero? Si quiere, particularicemos luego en la segunda fase de su respuesta a la provincia de la Suay, con todas las connotaciones que este delicadísimo tema tiene. Y aquí es donde justamente tiene importancia este tema que hablábamos previamente de las ideologías, de las posiciones políticas claras que tienen que asumirse como propuesta coherente para la presidencia de la República. Gustavo, mira, te voy a decir la primera cosa. Yo soy una mujer de Estado y en el Estado uno tiene que respetar las diferentes funciones y responsabilidades que hay. En el caso de los recursos naturales, y como lo da la estructura que tenemos en el Estado, son esas comunidades, son esas ciudades, esos cantones que tienen que ser consultados en cuanto a los recursos que se explotan en los lugares en donde ellos residen. En el caso de las explotaciones y el manejo, en el caso que estas comunidades decidieran hacerlo, lo que se debe de hacer es hacerlo con el mayor cuidado ambiental, con la mayor decisión, pero la decisión no es mía, la decisión no es de quienes estemos, la decisión es de las personas que están alrededor en donde están esos recursos naturales. Esa es la forma en la que nosotros lo podemos hacer, o sea, no se puede hacer un desarrollo basado en minerales, basado en petróleo, si no se hace una consulta ampliada, y una consulta ampliada no es que yo reúna ahí a 50 personas, a 50 familias y diga cómo está. Una consulta ampliada requiere tener todos los sectores, tener a las abuelas, a los campesinos, a las madres, a los profesionales, a los empresarios sentados ahí y decir, a ver, ¿cuáles son las implicaciones si hay minería? Sumarizando un poquito, pues el tiempo se nos va agotando y perdone la interrupción, Erika, usted está diciendo que se respetará la consulta de Cuenca. Nosotros tenemos que respetar lo que digan los ciudadanos, Gustavo. Nadie puede imponer las cosas que se deben hacer, y menos en recursos naturales. Todo en consulta y todo en participación. En consecuencia, el binomio Otto Sonnenholzer y su persona como candidata a la vicepresidencia de la República apoyarán también este otro acto cívico-democrático que se está dando el 20 de agosto, la consulta por el Yasuní. La consulta por el Yasuní es igual, pasa por un proceso electoral en donde todos los ecuatorianos vamos a decidir qué se puede hacer. En cualquiera de los dos casos, nosotros los que estamos evaluando son medidas para que eso se implemente de la mejor manera, pero esa es una decisión de los ecuatorianos. Tú sabes que mi corazón está con la protección del parque, con la protección de los recursos naturales, y eso nunca va a cambiar, Gustavo. Bien. Quizá para el cierre un mensaje final a sus coterráneos, a Erika, cuando se le viene adelante este enorme reto. No me refiero precisamente a la campaña electoral, a la eventualidad de convertirse, si el pueblo ecuatoriano así lo decide, en vicepresidenta de Ecuador. Mira, te voy a decir una cosa, y te lo dije desde el inicio, no soy política. Para mí el reto es hacer esta campaña y ganar la elección. La parte en la que yo soy muy buena, y es en lo que tengo experiencia comprobada, es en dar resultados, en cómo ejecuto los proyectos, cómo hago que esto llegue más rápido, cómo elimino las trabas que tengo para que no pase un presupuesto. Eso es en lo que yo soy muy buena y en lo que yo soy muy fuerte, y que eso lo traigo muy de Cuenca, ese espíritu aguerrido, ese espíritu de lucha, de que uno va ahí como un tractor, quitando todos los obstáculos de lado.
Esa es la parte en la que yo soy mejor. En la parte política, aquí me ves dando mi discurso de muy humildemente compartiéndote lo que soy, porque eso es lo que soy. Yo soy una funcionaria pública y Gustavo, espero que nos veamos pronto ahí para ir a apoyar al Cuenquita en uno de los partidos, así que espero estar muy pronto por la ciudad. Bien, muchísimas gracias por su participación. He escuchado a la licenciada Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia de la República, va en binomio con Otto Sonnenhosner. Ella es cuencana, como hemos conocido el día de hoy, con más detalles. Más cuencana que el mote, Gustavo, perdón que te interrumpa. Con varios detalles sobre su vida. En todo caso, esta alianza cuenta con el apoyo del partido Avanza, Suma y una coalición de movimientos locales. Un dato, Erika, si nos puede confirmar, nos habíamos olvidado de hacer la confirmación. Definitivamente Adrián Castro estará dentro de esta alianza como candidato a asambleísta por la provincia de La Suay, y también quisiéramos confirmar si Ruth Caldas estará sobre la segunda. Pedro Pablo Duarte no nos había confirmado el día de ayer. Seguimos en ese mismo proceso de confirmación. Todavía no te podría confirmar, pero apenas tengamos esa confirmación, te lo digo, como todo es un proceso de construcción, entonces aún no tenemos esa confirmación. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Son las 8 horas con 14 minutos. Ustedes. Encantado. Son las 8 horas con 14 minutos, nos vamos a una breve pausa.